¿Puedes recordar el día que cumpliste 10 años? Aquel momento en que llegaste a la mayoría de edad y así poder criar a tu primer Pokémon. Habrá sido hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues yo todavía lo hago. Mi equipo y yo incluso ganamos algunas medallas, pero no estaba destinada a convertirme en una campeona. Mi queridísimo Arcanine envejeció y empezó a desarrollar problemas de salud. Ver sufrir a mi fiel amigo era lo último que quería, así que dejé los combates. Ya tenía 30 años en ese momento y nos mudamos a un pequeño pueblo en la costa, un lugar pacífico y tranquilo para que yo viviera y Arcanine disfrutara de su retiro. Vivió otros 5 años antes de que finalmente partiera. Me sentí algo sola después de su muerte, pero esto no duró por mucho tiempo. El dueño de una tienda local me invitó a salir y terminamos casándonos. Lo amaba tanto a él como a Harriet, mi hermosa hija. Como yo había sido entrenadora y su padre continuaba trabajando en su tienda de suministros Pokémon, era casi inevitable que mi dulce y pequeña angelito también creciera con los Pokémon. Le conseguimos un Nidoran macho como compañía en su 7º cumpleaños y un Bullpix agradable y de buen comportamiento para mantenerla caliente cuando las noches se tornaran muy frías. Sin embargo, a menudo regresaba a casa con Pokémon heridos o extraviados que encontraba afuera, rogando para quedárselos hasta que se recuperaran. Y rara vez pude resistirme a su mirada llena de esperanza en sus ojos de color verde. Un día llegó sosteniendo a un Litwick en sus diminutas manos. Sus ojos amarillos estaban medio cerrados y se veía pálido. Afuera estaba lloviendo y el sonido de un trueno se pudo escuchar desde el horizonte detrás de ella, mientras estaba de pie en la puerta. Nunca me habían gustado los Pokémon fantasmas, aunque conocía a muchos entrenadores que aseguraban no había problemas con ellos. Para entrenar a un Pokémon fantasma primero debes dejar de tenerles miedo, era lo que solían decirme, pero debo admitir que ese fue un obstáculo que nunca pude superar. El Litwick parecía estar débil y la llama azul de su cabeza casi se había extinguido. Estaba seguro de que no sobreviviría si obligaba que volviera al lugar donde lo encontraron, pero algo en el fondo de mi cabeza me dijo que esto habría sido el menor de los males. Algo que deben saber es que en nuestro pueblo hay una tradición de antaño que dice que traería mala suerte para ti y tu familia al apagar la luz de una vela sin decirle una pequeña oración. Harriet lloró pero al final me obedeció, o al menos eso pensé. Dije la oración y volví a preparar la cena, solo para descubrir más tarde que ella metió a Litwick de contrabando dentro de su habitación. Los Litwick alimentan sus llamas azules con la energía vital humana, aunque no resulta tan grave como lo sería la picadura de un Weedle. Sin embargo, vi cómo este fue creciendo y volviéndose más fuerte y ágil, además de que este odiaba separarse de ella, pero las semanas pasaban y mi esposo y yo poco a poco le ganábamos más confianza al pequeño. ¿Y cómo no hacerlo? Si se llevaba perfectamente con todos sus otros Pokémon, además de que nunca causó ningún problema. Pero la duda que sentí en nuestro primer encuentro nunca se desvaneció por completo. Tal vez mi juicio fue injusto. Tal vez se estaba comportando perfectamente normal y me sentía extraña al respecto porque nunca antes había criado a un Litwick. Esa noche mi hija estaba sentada frente al televisor, viendo los cuartos de final del torneo de la Liga Pokémon, animando emocionada a su entrenador favorito. Litwick por su parte no animaba ni miraba la pelea. Solo se sentó en su hombro y me observó. Fui al otro lado de la habitación para abrir una ventana y dejar entrar un poco de aire fresco, notando que todavía me miraba raro. Mamá, no hagas eso, a Litwick no le gusta el viento porque hará que su llama parpadee, protestó Harriet. Bueno, llévalo a otra habitación entonces, terminé por responder.
Vi entonces cómo se levantaba y traía a su Pokémon de vuelta a su habitación, pero en el mismo momento en que intentaba cerrar la puerta entre ella y Litwick, ambos escuchamos ese extraño grito. Ni siquiera había sonado como algo que un Litwick pudiera generar cuando estuviera enojado o herido, pero el sonido era terriblemente fuerte. Venía de todas direcciones y me dolían tanto los oídos que pensé que me iba a quedar sorda, necesitando mis dos manos para taparme los oídos. Harriet fue la primera en tener un pensamiento claro y abrió la puerta. El grito se detuvo de inmediato. Todavía estaba en el suelo donde ella lo había dejado, sin hacer nada más que levantar sus bracitos blancos hacia Harriet esperando que lo cargaran de nuevo. Todavía estaba conmocionada por aquello. Si crías muchos Pokémon, eventualmente puedes encontrar uno o dos que se apeguen demasiado a su entrenador, pero nunca antes había presenciado una reacción como esa. Pude ver cómo Harriet lo levantó, abrazó y lo animó, además de que ya no estaba triste. Ahora que lo pienso, nunca lo había visto feliz tampoco. Sus ojos siempre permanecieron en el mismo estado neutral y medio cerrado que tenía cuando lo vi por primera vez. Mi esposo decidió colocar túnicas largas en todas las manijas de nuestras puertas para que Litwick pudiera entrar y salir de las habitaciones cuando quisiera. Como no repitió ese extraño grito, lo mantuvimos así. Un tiempo después me obligué a finalmente dejar de pensar en ello. El pastel que estuve horneando esa noche estaba terminado, así que lo saqué del horno y me di la vuelta para que mi visión se cruzara con esos pequeños ojos amarillos, pero ya no en el piso donde Litwick solía caminar, sino a la altura de mi cara. No hace falta decir que dejé caer el pastel en estado de shock ante aquello. Mira mamá, Litwick se ha convertido en un Lampent, gritó Harriet emocionada mientras agarraba uno de sus brazos. Sácalo de mi cocina, grité enojada con ambos. Puede que no lo haya hecho a propósito, pero realmente me había puesto muy nerviosa por tener que vivir al lado de esa cosa. Mis días se habían vuelto muy estresantes desde que compartíamos techo con él. Tomé la capa superior del pastel y la puse en un plato en el césped para los pichis salvajes, esto para que no se desperdiciara por completo. Barrí el resto y crucé el patio delantero para tirarlo a la basura cuando noté algo en el borde de mi vista. El sonido de aleteo no se escuchaba por ninguna parte y cuando miré alrededor, lo único que pude ver fue el plato que aún no había sido tocado. Dejé caer la bolsa de basura en el contenedor, cuando de repente sentí un dolor punzante en la parte posterior de mi rodilla derecha. Grité y me tiré hacia atrás en el camino de entrada, golpeándome la cabeza contra el pavimento empedrado. Traté de mirar hacia arriba pero mi visión seguía borrosa, revelando nada más que un par de grandes ojos rojos y brillantes justo enfrente de mí. La bestia gruñó mientras su cuerpo redondo y oscuro flotaba sobre el suelo. Su grito sombrío me hizo darme cuenta de que conocía a este Pokémon, se trataba de un Shuppet salvaje. Me arrastré hacia atrás, lejos de sus colmillos y quién sabe qué otra cosa más que podría haber usado para atacarme, intentando regresar de vuelta a la puerta. Mi esposo entonces vino en mi ayuda. Me agarró y tiró de mí, pero cuando miré hacia el otro lado de la calle un escalofrío me recorrió la espalda, casi aturdiéndome, ya que justo enfrente estaba lo que debían ser docenas de ojos rojos que se abrían uno tras otro. Cerramos la puerta de un portazo detrás de nosotros, mientras yo corría hacia las ventanas y me ocupaba de las persianas. Harriet por su parte sostenía a sus 3 Pokémon presionándolos temerosamente contra su pecho, mientras llamábamos a la estación de policía local. Los gruñidos de aquel enjambre aún se escuchaban en las ventanas, significando que aún intentaban entrar. Corrí al sótano y abrí el polvoriento cofre donde había guardado lo que me quedaba de mi viejo equipo de aventuras. Finalmente logré hallar una lata vieja y ligeramente oxidada de repelente Pokémon. Como no tenía forma de saber cuánto quedaba, decidí usar mi mano para poner un poco en la cara de Harriet y que no lo inhalara, además de hacer lo mismo con su ropa.
Esto debido a que era más práctico que intentar bloquear las puertas y ventanas con el mismo. Por su parte Bullpix, Nidoran y Lampet buscaron refugio dentro del ropero de mi habitación para intentar escapar del olor. Cuando la policía llegó, los Shuppet ya habían comenzado a desaparecer, y dado a que estos no suelen habitar la región, a la oficial Shenny le costó creernos cuando le contamos lo sucedido. Mi esposo trajo tanto repelente como pudo de la tienda y puso latas en cada habitación para estar preparados, pero eso no me ayudó a dormir mejor. ¿Por qué tenían que ser Pokémon fantasmas, y por qué en nuestra casa? Lampet volvió a gritar una vez más, despertándome en medio de la noche. Saltamos de nuestra cama y corrimos tan rápido como pudimos a la habitación de nuestra hija. Ella no se encontraba ahí, solo Bullpix y Nidoran acurrucados en un rincón. Bullpix incluso se había llegado a mojar. Noté la luz a las afueras del baño, así que me acerqué a la manija de la puerta. El ruido era tal que ni siquiera intentamos hablar entre nosotros, pues ese fuerte y doloroso grito era algo que recordaba bastante bien. Abrí la puerta y vi el cuerpo sin vida de Harriette sobre las baldosas, con Lampet flotando sobre ella. Tenía los ojos muy abiertos y ya no respiraba. ¿Por qué está gritando?, pregunté a pesar de que conocer la respuesta, pues estos se habían vuelto a separar. Mi marido salió corriendo para llamar al hospital, dejándonos solos a mí y Lampet. No tengo palabras para describir cómo me sentí, pues hubieron tantas oportunidades para deshacerme de él, tanto tiempo para encontrar una explicación de por qué se escapó y qué podría haberle dicho. Ahora era demasiado tarde para todo eso. Simplemente siguió llorando, sin agotarse en lo más mínimo. Mis manos se sintieron entumecidas, mi corazón se aceleró y quería matarlo desesperadamente. Por eso lo agarré bruscamente y lo arrastré hasta la bañera, la cual llené de agua y simplemente lo ahogué. Su llama se apagó y un gemido fue silenciado inmediatamente. Se agitó por lo que pareció una eternidad mientras enlazaba sus delgados brazos alrededor de los míos y me miró fijamente. Ojalá que dicha expresión fuese de enojo o por lo menos de miedo. Aunque ni siquiera pudo darme una sola emoción antes de morir. Y luego lo acabé soltando y este se hundió hasta el fondo de la bañera. Más tarde los paramédicos nos informaron que Harriet debió haber confundido mis pastillas para la presión arterial con medicamentos para el resfriado, por lo cual sufrió un ataque al corazón. Todo el asunto se trató de un simple accidente, por lo que la culpa de lo que hice me invadió. Dado a que ambos estábamos demasiado agitados para conducir, decidimos tomar un taxi para volver a casa. Aunque llovió mucho, no había mucho tráfico, además de que los ojos me dolían por haber llorado durante tantas horas. De repente, nuestro chofer cambió nuestro rumbo y el auto terminó volcándose. Caímos sobre la barrera de velocidad y acabamos cayendo por una ladera. Mi pelvis quedó aplastada por la parte trasera del auto cuando este se estrelló contra nosotros. Extendí mi mano hacia el brazo de mi esposo, pero solo pude tocar un charco de sangre. Y sinceramente no podría decir si se trataba de la suya o la mía. Estaba demasiado sorprendida para preocuparme por ello. Mis gritos fueron tragados por el oscuro bosque que me rodeaba y dejé de torturarme la garganta en patéticos intentos de pedir ayuda, pues sabía que estaba a millas de distancia de la ciudad más poblada. De repente noté una débil luz azul en la distancia frente a mí. Quería cerrar los ojos una vez más, sabiendo qué tipo de Pokémon brillaba con ese mismo color azul. Cuando se acercó apenas pude reconocer la forma de un candelabro con 5 llamas en el mismo. Me miró con la misma cara sin emociones a la que me había acostumbrado, para luego extender su brazo hacia mí y comenzar a empujar una de sus llamas profundamente en la cuenca de mi ojo. Abrí la boca para gritar, pero tan pronto como lo hice me agarró la lengua y la quemó también. Sentí que cada capa de mi piel ardía, se agrietaba y daba paso a lo que estaba debajo.
Le rogué a Chandelure que me dejara ir, pero no pareció notar lo que me quedaba de voz para ese momento, ya que mis gritos de agonía no eran más que un quejido entre toser sangre y luchar por el aire para seguir respirando. No tenía más esperanzas de escapar y oré mentalmente para desmayarme, incluso morir unos momentos después, pero no me lo permitió. La primera llama había llegado a lo profundo de mi cráneo y mis mejillas ya estaban perforadas. Quemaba tanto que incluso las partes que no había tocado directamente comenzaron a desarrollar quemaduras lentamente. Riachuelos de un líquido viscoso aparecieron en mis brazos, cara y pecho cuando uno de los mechones de mi pelo lograron de alguna forma meterse en la llama que todavía empujaba en mi ojo. El fuego se extendió sobre mí, desde aquella pequeña tira hasta el resto de mi cuero cabelludo. El mismo se sintió seco, luego caliente y después comenzó a desgarrarse. Me gustaría decir que ese fue el final, pero solo siguió y siguió, por el resto de la eternidad.